Hace las semanas atrás estábamos con el tema de la semilla. Estábamos con el tema también de la tierra, de cómo Dios, antes de darnos una semilla especial para que podamos dar mucho fruto, primero trabaja en nuestra tierra, porque de nada funciona que Dios tenga una semilla buena si nosotros no somos una buena tierra. Dios puede tener la mejor semilla de todas. A sus manos puede presentarse la mejor oportunidad que usted alguna vez estuviera esperando, pero si su tierra no es una tierra buena para ese tipo de semilla, la semilla no va a funcionar. Y en las semanas aprendimos cómo se cambia eso, el valor de la semilla y también del fruto. Ahora, en este mes, Dios puso en nuestro corazón que iba a ser un mes de milagros. Diga conmigo: milagros. Hoy Dios, si tú estás escuchando esta enseñanza hoy, es porque te está tomando en cuenta, porque eres el candidato y la candidata perfecta para que Dios haga un milagro. El tema no está en Dios, porque ¿saben qué? Dios sí puede hacerlo. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder, Dios tiene la inteligencia, Dios tiene el propósito, Dios tiene todo lo que necesita para un milagro. Y si Dios lo tiene todo, ¿por qué no lo ha hecho aún? No es por Dios, es por nosotros. Hay un proceso que a Dios le gusta que pasemos antes de que llegue un milagro. El valor real no es el milagro que yo recibo, es el proceso que se logra hacer en mí. El milagro no es que sea sano, únicamente eso. Es la fe que se te activa para que tú creas que puedas ser sano. Porque la sanidad la recibes hoy, y la mala noticia es que algún día tendrás que morirte por otra cosa. Entonces el tema no es el milagro únicamente, sino es la fe que se me desarrolla cuando yo creo por un milagro. Ese es el verdadero valor que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere darnos y regalarnos y formarnos cuando tenemos necesidades en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. ¿Te has dado cuenta de la fe que le metes a las cosas cuando no están bien? Intentas hacer de todo, lo que no habías hecho lo haces. Cuando la economía no está tan bien, intentas vender cosas que antes no sabías ni que tenías. Se te despierta algo diferente, que en la abundancia esas cosas, esos detalles se pierden. El título de la enseñanza es el valor de un milagro. Hoy quiero enseñarte cuál es el verdadero valor que tienen los milagros para nosotros y cómo se obtienen, porque no hay una fórmula exacta, porque nosotros no podemos mover la voluntad de Dios como queramos, pero sí podemos hacer algo con nuestra propia vida, con nuestras propias decisiones, qué hacemos y qué no hacemos. Lo que pasa es que a veces le ponemos más fe a lo que Dios puede hacer, que no es algo que nosotros podemos mover su voluntad, que a lo que nosotros sí podemos cambiar. Y a veces crees más por algo que Dios te haga a ti que lo que tu misma familia te ha pedido que tú cambies, que sí está en tus manos. Y a veces el milagro radica en que primero cambiemos eso para que seamos candidatos a que Dios nos dé algo. Y como punto número 1 de esta enseñanza es procesos de valor. Diga conmigo: procesos, todos, procesos de valor. Ahora, en los procesos existen grandes enseñanzas y formaciones que nunca se tendrán si no pasamos por donde no queremos. Por ejemplo, procesos económicos. Mientras se tenía procesos económicos esperando un milagro, había que ahorrar, había que cuidar el dinero, había que aprender a administrar. Y toda esa sabiduría vino por un proceso. Yo soy empresario, y cuando las cosas no iban tan bien, usted se volvía experto en contabilidad.
Usted buscaba hasta los más mínimos detalles y se daba cuenta en los gastos hormiga. Dígame si sí o no. Sí. Y ya no ibas a Starbucks por el café porque la economía no estaba como que tan bien. Pero cuando tenés, ni tan siquiera piensas, vas y gastas porque yo tengo. Entonces los procesos de valor a veces se forman en medio de las crisis. Otro ejemplo, en la salud. Hasta que tuviste que pasar un proceso de salud, te diste cuenta lo importante que es cuidarte de tu cuerpo, de lo que comes, de cómo duermes. Pero tuvo que llegar un proceso. Si el proceso no llega, no cuidas lo que realmente ya tienes en tus manos. El proceso lo que hace es denotarte lo que Dios te ha confiado, que no te habías dado cuenta. Y estamos esperando un milagro de algo cuando no nos damos cuenta que Dios ya nos dio algo importante que tenemos que cuidar. Ya cuando Dios nos hace el milagro económico, ya no aplicamos todo lo que hayamos aplicado antes. Pero entonces, ¿cómo está el tema? Otro ejemplo, en el ministerio, en la familia, en lo empresarial, en lo laboral. ¿Cuántos de acá, cuando se han dado cuenta que están en la cuerda floja en el trabajo, no cuidan, llegan temprano, se agarran la hora de almuerzo o no? Le prestan más atención a los detalles hasta que se está en un proceso, en la cuerda floja. Ese es el valor de un proceso. Ahora, el proceso forma al hombre y a la mujer que Dios quiere que reciba un milagro. ¿Cómo Dios le va a dar un milagro a alguien que está esperando en el área económica si no sabe administrar sus finanzas? El proceso lo que forma es la buena administración para recibir el milagro de Dios. Pero Dios nunca te va a dar un milagro, y hablo como ejemplo en esa área, si no sabes administrar bien. ¿Por qué? Porque no sería un milagro, sino una maldición. Porque Dios sabe que si te lo da, te deja peor que como estabas. Ese es el valor de un proceso. Que el proceso me forma lo que no sabía antes. Yo no sé cuál es el proceso en el que tú estás hoy, pero lo que quiero que sepas es que le pongas atención y cuidado en lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Te estás cuidando bien? ¿Estás siendo buena administradora con tus finanzas, con tu cuerpo, con tu ministerio, con el sueño que Dios te ha dado? Si tú sabes que no lo has sido, no pidas milagros aún, porque si Dios no los hace, nos haría un mal. A veces hay que hacer un cambio de chip para que podamos recibir las cosas que realmente Dios tiene para nosotros. Y con esto también quiero darte un ejemplo de una persona en la Biblia que necesitó de múltiples procesos, como todos los que estamos acá, para lograr su destino. Y acompáñenme a Génesis 37:5. Y dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño. Diga conmigo, un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. El inicio de los procesos en la vida de José iniciaron por un sueño. ¿Cuántos de acá hoy están pasando procesos porque tuvieron un sueño de parte de Dios en algo? Yo fui uno de ellos. Por soñar con ser empresario me metí un montón de procesos. Por soñar en tener una familia te metiste un montón de procesos. Por soñar con tener un esposo o una esposa te metiste en un montón de procesos. Por soñar que Dios te usara en el ministerio te metiste en un montón de procesos. Y la recompensa nunca viene primero antes que el proceso. Primero es el proceso, porque es lo que forma
Es lo que nos forma. Imagínate Dios dándote la recompensa el primer día que quieres algo. Híjole, sería fatal. Primero nos forma antes que recibamos eso. Ahora, igual en Génesis 39, 1, 2 dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar. Aquí inició el proceso de dolor de él. Un oficial egipcio, Potifar, era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero vean esta parte. Dice: el Señor estaba ¿con quién? Con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. El proceso no es un abandono de Dios. Que entres a un proceso no significa que Dios te haya abandonado. Que entres a un proceso no significa que puedas hacer las cosas bien en medio de ello. Que entres a un proceso no significa que Dios no pueda hacerte próspero en medio de eso. José, por un sueño, entró en un proceso donde sus hermanos lo vendieron a él por el sueño que él tuvo. ¿A cuántos de acá le han hecho injusticias que por eso han tenido que pasar procesos? Yo creo que aquí a todos. Y José era uno de ellos. Pero esta parte me encanta, que dice que el Señor estaba con él, porque Dios sabía que esa era la escuela que él necesitaba para el destino de él. Te aseguro que en el proceso que estás hoy no estás solo y no estás sola. Hay un Dios que está contigo, hay un Dios que te enseña, hay un Dios que te forma, hay un Dios que te cuida, hay un Dios que no va a dejar que tú mueras en medio de eso. Es más, y si no me crees, hoy estás acá. Dígame si eso no es el cuidado de Dios sobre tu vida, que aún en medio del proceso te enseña cómo se sale de eso. Eso es un papá bueno, es un papá que ama, es un papá que cuida. Pero a veces no notamos esas pequeñas cosas y pensamos que Dios nos abandona. Pensamos que es que Dios no tiene con nosotros algo importante, que era para el que estaba a la par, pero conmigo no. Pensamos que es que el sueño que Dios nos lo dio a nosotros se equivocó y era para la persona que está atrás. No. Si Dios ese sueño te lo puso a ti, es porque tú puedes. Solamente que hay un proceso que tenemos que pasar todos. Génesis 39, igual, pero vamos al versículo 7. Y la esposa de Potifar, otro proceso, porque fueron múltiples procesos, comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ya cuando Potifar lo compra a él para que sea su esclavo, la esposa de él empieza a verlo de esa forma y dice: ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, la jefa. Pero José, diga conmigo, se negó. Él tenía su identidad bien clara. El proceso no le roba la identidad a nadie. El proceso le afirma la identidad de quienes realmente somos. Que el proceso no te haga que te pierdas. Que el proceso no haga que dejes de congregarte. Que el proceso no haga que dejes de pensar que eres una hija y un hijo de Dios. Porque cuando dejas de pensar eso, cualquier oferta que se te venga es atractiva. ¿Cuánto creen ustedes que para José no era atractivo eso? Un esclavo que lo mejor que iba a tener en su vida iba a ser eso, y nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios estaba con José. Mire, le contestó él, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él sabía quién era. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado. ¿Contra quién? ¿Contra Potifar o contra Dios? Contra Dios. Porque el que confió en ponerlo en ese proceso no fue Potifar, fue Dios. Si tú abandonas el proceso en el que estás hoy, no estás abandonándote a ti mismo, le estás abandonando a Dios. Porque un día le pediste algo a Dios y Dios dijo: listo, ven, te meto en el proceso para que lo obtengas. Pero cuando metemos en el proceso, abandonamos. Entonces Dios dice: pero entonces ¿cómo es el tema?
¿Lo querías o no? ¿Querías una buena casa o no? ¿Querías un buen negocio o no? ¿Querías un gran ministerio o no? Si lo quieres, hay que pasar un proceso como todos. Pero lo que más me encanta de esto es, si el proceso te quitó algo, es porque lo que Dios te dará es tan valioso que no necesita esa carga. Y en el caso de José, le quitó la carga de su familia que los abandonaron. Dios sabía que si él lo ponía en grande en Egipto con su familia al lado, su familia iba a hacer que le echaran a perder el propósito a él. Por eso se los quitó desde el principio. Pero José no entendía, porque él no es Dios. Hay gente que Dios te ha quitado, que tú has llorado y no has entendido que es Dios quitándolos para que sea más fácil tu carga para alcanzar el destino. Dios sabía que José en la casa de Potifar nunca iba a gobernar nada más que una casa, pero permitió que pasara por un proceso de calumnia, por un proceso de abandono, por un proceso de injusticia, para que saliera de ahí. Imagínense ustedes José llorando y diciéndole: Dios, ¿por qué hiciste esto? Y Dios dice: pero es que no te das cuenta lo que voy a hacer contigo. Cada vez que lloras y haces berrinche, lo que Dios dice, no te estás dando cuenta que eso es parte de. Eso es parte para que recibas el milagro que tanto quieres. Y José lo entendía bien, porque siempre guardó su corazón, porque él siempre supo quién era él. El proceso no define quién eres tú. Y eso acuérdate siempre, porque en el proceso Satanás siempre quiere llegar a engañarte. Lo hiciste mal. ¿Será que Dios te abandonó o no? ¿Será que tú tienes el llamado o no? ¿Será que tu casa sí va a ser bendecida por Dios o no? Porque existe el engaño de él, porque él se aprovecha de esas cosas. Pero si tú tienes una identidad medio flojita, vas a abandonar todos los procesos en los que Dios te ponga, y van a pasar años y no vas a avanzar. Si no, preguntémosle a los futbolistas, a los profesionales, cuánto cuesta llegar en el lugar que ellos están. Todo el mundo ve y dice: wow, pero el proceso son de muchos años, más que el proceso de gloria. El proceso me limpia para recibir el milagro. El fuego quema impurezas. El fuego al plástico lo destruye, pero al oro lo purifica. El proceso saca quién es oro, o sea, quién está calificado y quién no. Y eso no lo decide Dios, porque Dios quiere que todos se califiquen. Eso lo decidimos nosotros. Del tamaño del sueño que tú tengas será el tamaño del proceso que se te venga. Si tú quieres un negocio, solamente uno, el proceso va a ser de uno. Pero si tú quieres una transnacional, el proceso va a ser de una transnacional. El problema es cuando la gente le pide a Dios cosas grandes y no está dispuesto a pagar un precio de ese nivel. Ese es el verdadero lío. Entonces cuide lo que usted le pide a Dios, porque Dios dice: ¿quiere esto? Listo, entonces vamos para ese tipo de procesos. Si no, preguntémosle a Jesús, que para ser el Rey de Reyes y Señor de señores, no tuvo que pasar el mismo proceso que tuvimos que pasar todos. Él tuvo que llevar el de todos, porque ese es el nivel de la gloria que le esperaba a él. Entonces, ahorita analízate y piensa en el sueño y la meta que tú tienes ahí, y de ese tamaño será el tamaño del proceso que tú tengas que enfrentar. Lo bueno de esto es que no lo pasas solo. O sea, tras de que Dios te pone en un proceso para enseñarte cosas, tampoco te deja solo. O sea, que por ningún lado Dios te abandona. No hay forma que nos quedemos. No hay forma. El único que puede hacer que uno se quede en el proceso somos nosotros mismos. Ahora, el destino de José no era estar en esa casa de
de Potifar. El destino era ser gobernador de Egipto. Vamos a Génesis 41:1. Y dice, 2 años después, diga conmigo, 2 años. El faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Gracias a que la esposa de Potifar denunció a José y le dijo que le iba a violar a ella injustamente, a José lo echaron a la cárcel. Y en la cárcel se encontró con dos personas que eran sirvientes del faraón. Y José interpretó los sueños de esos dos, y esos dos se quedaron atónitos de que había una persona que Dios lo usaba. Pero 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. El proceso de cárcel de José le tomó 2 años, más el que lo hayan vendido. O sea, no sé, pongamos unos 15 años de procesos, un montón. José, por supuesto que pudo haber pensado que Dios lo abandonó, ¿no? Si nosotros con 5 ya pensamos que Dios se fue con el que está a la par. Ahora en el 9 y 10 dice: finalmente habló el jefe de los coperos del rey y dice: ay, hoy he acordado mi falla, le dijo al faraón, porque él le prometió que él iba a hablarle a faraón de José. Dice: hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló. 14. Y el faraón mandó a llamar a José de inmediato. Todo proceso al fin y al cabo tiene su recompensa, porque el proceso te acerca al destino, y ese momento era el cumplimiento del destino de José. Pero si el proceso no pasaba, adivinen qué, no lo metían a la cárcel. O sea que Dios ocupaba que sea de cualquier forma que lo metieran a la cárcel, porque ahí era donde tenía que conocer al panadero y al copero. Por eso es necesario los procesos que no entendemos, porque Dios te conecta con personas que son parte de tu destino. Te conectan con una iglesia como esta que es parte de tu destino. Te conectan con un Dios que es parte de tu destino. Ahí tenemos que aprender a ser detallistas en Dios. Hay miedos que tenemos que son solo por percepción, nunca se irán hasta que los enfrentemos. Hay miedos que tú tienes solo porque te han contado de eso, solo porque tú has visto, pero nunca te has atrevido a enfrentarlos. Ese anhelo, eso que tú sientes, ¿qué es? Que no te has tenido el valor de hacerlo, porque te han contado que esas cosas no dejan, porque han contado que casi todo el mundo falla. Mejor ni vaya a la iglesia porque la enfermedad que usted tiene es incurable. Hay cosas que no tenemos por miedo, no porque Dios no quiera entregárnosla. Génesis 41, el 37. Ya aquí José entró en acción. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Más adelante dice: tú quedarás a cargo de mi palacio. Es que todo proceso siempre te termina llevando el destino, al cumplimiento del propósito. Dígame si no era un milagro que José estuviera ahí, sí o no. Sí, era un milagro. Pero antes del milagro que hubo, un proceso. Si estás pasando un proceso, te felicito, estás muy cerca de tu milagro. Esa es la señal que estabas esperando. Dios, dame una señal de que lo vas a hacer. Estás en el proceso, felicidades. José era un soñador, pero no un experto en crisis, para sacar a una nación como Egipto adelante, porque él él interpretó el sueño de Faraón de que iban a venir 7 años de escasez y 7 de abundancia. Pero como alguien que había estado en la cárcel, como alguien que era un simple esclavo, iba a sacar una nación adelante, si no es con el mismo Espíritu de Dios? Dígame si no era un milagro que José estuviera al frente de una nación tan poderosa como Egipto, ¿sí o no?
Esto era un milagro porque era alguien sin experiencia, alguien que no sabía cómo enfrentar una crisis de un país entero. Pero Dios estaba con José porque el proceso lo formó a él. Y esta frase me encanta: lo que calificó a José a tener la sabiduría fue la resistencia al proceso. Y nos vamos al punto número 2: protegiendo mi milagro. Todo lo que nosotros tenemos o lo que Dios nos va a dar, hay que protegerlo. Si no, vendrá otro y te lo robará. Si no, vendrá otro y se quedará con lo que es tuyo. Si no, vendrá Satanás, que él está deseando que Dios te dé algo para ver cómo te lo quita. Pero hay principios que Dios nos enseña de cómo se cuida el milagro que estamos esperando hoy. Ese milagro del negocio se cuida con principios. Ese milagro de tu casa se cuida con principios. Los principios no son demandas que Dios te pone a ti, son seguros que protegen lo que Dios nos da a nosotros. ¿Principios de qué? De gratitud, de sabiduría, de mayordomía, de buena administración, de fidelidad, de servicio, de santidad. Un principio de una buena administración cuida el milagro que Dios me va a dar a mí, porque si sé administrarlo, estoy cuidando el regalo de Dios. Si tengo un principio de santidad, cuido el ministerio que Dios me va a dar a mí. Si tengo un principio de fidelidad, cuido la esposa o el esposo que Dios me ha entregado. Si tengo un principio de gratitud, Dios no tendrá problema en darnos más. Pero el problema aquí radica cuando Dios nos da una cosa y no tenemos un principio que lo protege, porque la única vez que Dios te lo va a dar será una única vez. Hay una historia de unos jóvenes que les pasó esto. Lucas 17:11. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, diga conmigo, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban urgidos de un milagro, así como usted hoy. Ellos tenían una necesidad y vieron al que todo lo puede, al que todo lo sana, al que todo puede hacer todo. Y lo vieron pasando por ahí y dijo: Jesús, necesito un milagro. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, diga uno. ¿Cuántos eran? Pero ¿cuántos fue los que Jesús sanó? 10. Pero uno, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Un principio de gratitud. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que yo sané? ¿No fueron 10 los que tenían necesidades y vinieron aquí llorando y yo les hice algo, lo que ocupaban? ¿No eran 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Y le dice, ojo, levántate, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Pero él llegó para que lo sanara o para que lo salvara. Para que lo sanara, pero se llevó doble milagro. Lo salvó, perdón, lo sanó y lo salvó. ¿Por qué? Por un principio de gratitud. Un principio protegió el milagro que Jesús les había hecho a ellos.
Les aseguro que si Jesús tuviera que haber hecho otro milagro, con gusto se lo hace, con mucho gusto. ¿Cómo no te voy a hacer el milagro si tú siempre me honras, si tú siempre vienes y me das gracias y me sirves y vienes con tu familia? ¿Cómo no te voy a hacer otro milagro? El problema no estuvo en ese uno, estuvo en los otros 9 que solamente se llevaron un milagro, nada más. Les aseguro que Jesús dice: a eso ni les vuelvo a hacer nada, por malagradecidos. Hay gente que viene acá, Dios, y sí, Dios los sana, les hace su milagro y todo, pero se van y se olvidan de Él. ¿Ustedes creen que Dios va otra vez a hacerles el mismo milagro si saben que no vuelven? No. Un principio de gratitud protegió mi milagro. Entonces ya se dieron cuenta que el tema no está en el milagro, que Dios lo puede hacer siempre. El tema está en mi proceso y en mis principios. Cuando tengo esas cosas bien claras, Jesús no tendrá ningún inconveniente en darte el milagro que tú ocupas, porque Él no le cuesta nada. Pero Él sabe que tenemos lo necesario para cuidar lo que Él nos da a nosotros. Un milagro hecho una persona sin principios está en peligro de extinción, porque no hay algo fuerte que lo proteja. Hay una estadística que dice que el más del 70% de las personas que se pegan la lotería en unos años vuelven a estar peor que su primer estado. Simple y sencillamente porque nunca tuvieron un principio de administración financiera. O sea, su problema nunca fue de dinero, sino que fue de sabiduría y principios. ¿Realmente tu problema es el que tú crees hoy? ¿O es un tema de que no tengo los principios correctos? Yo sé que Dios puede hoy hacerte tu milagro económico, tu milagro de salud, el que tú ocupes. Pero tenemos que tener el principio correcto para proteger eso. Y si tú no has tenido ese principio y no has dado el valor al proceso por el cual estás hoy pasando, yo quiero que tú hables con Dios y le pidas perdón a Él, porque Él te da algo muy valioso. Es más, ahí donde estás, ponte sobre tus pies. Y por último, Jesús, antes de ser ungido, primero fue sabio. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué antes de ser ungido primero fue sabio? Porque el principio de la sabiduría iba a proteger la unción de Él. En Lucas 2 dice: Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Ahí está hablando del niño Jesús. Primero no fue ungido, sino que fue dado con sabiduría, para que la sabiduría protegiera la unción que se le iba a dar a Él. Hoy Dios te está haciendo más sabio, o con los procesos que estás pasando, Dios te está enseñando más cosas para que sean protegidas todos los regalos que Él tiene para contigo, para con tu casa, con tu familia.